Hola, buenas. ¿Tiene que hablar por acá? No, no, se escucha, toma. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, profe, ¿cómo está? Nosotros sé que te recontra bien. Súper. ¿Es que estuvo en otra clase? No, No, ¿cómo se llamaba? ¿Se estuvo en otra clase? sí, No, ella no está, pero eso porque tenía clase. no, la tenía clase, Blanca se ¿no? llama, sí. Blanca se llama, Blanca, porque ella participó lindo, ¿no? sí. Buenas. Buenas. Vicente, les vamos a solicitar muy amablemente que aquellos que estén y puedan que prendan las cámaras, por favor, ¿saben? Y los que por algún motivo no pueden, de fuerza mayor, nos avisan. Bueno, eh, veo a Gabriela, Ana. Se siguen viendo allí. Bueno, mientras esperamos que se unan los demás colegas, ahí Vicente, Lucas, buenas tardes. Eh, Hoy estamos acá Buena, ya buena. en el segundo encuentro virtual, que como les había comentado en el mensaje, les había manifestado, no pudimos hacer presencial aún porque, bueno, contamos con algunas dificultades todavía en el cupo de cursantes y no, se está complicando un poco la presencialidad, pero ya todo está encaminado para que el segundo módulo, que es en mayo, sí sea presencial, ¿sí? Eh, bueno, hoy tenemos nuevamente en esta clase a nuestro profe disertante, que es el rector emérito de nuestra casa de estudios, Raúl Aramendi, ¿sí? Que ya lo conocimos en la primera clase. Yo me presento nuevamente, soy el profesor Genaro Magri, el coordinador, digamos, de este trayecto formativo que vamos a transitar y a recorrer juntos. Y bueno, hoy vamos a abordar una clase muy importante referida a uno de los núcleos, podemos decir, teóricos y conceptuales de lo que es la educación y la pedagogía latinoamericana, que ahora Raúl se va a encargar de iluminarnos con eso. Y después algunas cuestiones de avisos, como quien diría, parroquiales, ¿no? En primera instancia, que bueno, el 5 y 6 de mayo es la clase presencial, ¿sí? En posadas y demás información por el grupo de WhatsApp. Si alguien no tiene el grupo de WhatsApp acá, después me avisa por el chat y lo vamos a incorporar. Después recordarle que por favor formalicen su inscripción. Para formalizar la inscripción deben abonar la inscripción y enviar el formulario institucional más allá de la preinscripción en el CIRI, ¿sí? Eso es importante porque a partir de ahí ustedes tendrán acceso al aula virtual donde estará el material de estudio, las actividades y tendrán ahí su, podemos decir, su trayecto formativo. Eh, a ver, Vicente, hay tiempo para otro profe. ¿Cómo Vicente? Perdón, no entendí la pregunta. Hay tiempo para otro profe que se pueden inscribir. Sí, las inscripciones hasta el 30 de abril, ¿sí? Eh, de paso, le quería comentar que cuando después del 30 de abril, yo en el grupo de WhatsApp, que estamos todos los que se inscribieron en el CIRI, yo iré solamente quedándome con las personas que hayan formalizado su inscripción a través del formulario institucional y de el pago de la inscripción, ¿sí? Así que hasta el 30 de abril, y bueno, podemos extender el 1 de mayo, 2 de mayo, tendrán tiempo para formalizar la inscripción. Después de eso, yo iré solamente conformando el grupo de trabajo con los docentes que hayan demostrado su interés en continuar a través de la inscripción institucional y el envío del formulario, ¿sí? Así que hasta el 30 de abril tienen tiempo de hacerlo.
Bueno, eso entonces, por un lado, ¿sí? Después pasaré más información con respecto a la clase presencial que tendremos el 5 y 6 de mayo en Posadas y en Jardín América. Bueno, en breve, en un ratito, ¿sí? Voy a compartir el link de asistencia acá por el chat para que puedan registrar su asistencia a la clase de hoy, ¿sí? Nuevamente, la clase de hoy está siendo grabada, ¿sí? Para ser subida después al aula virtual, y las personas que no hayan podido estar presentes podrán acceder a la clase y avalar su asistencia a través de unas preguntas, una actividad simple, a partir de la visualización de la clase. Me es importante también mencionar que el 30 de abril, si ustedes miran el cronograma, que después volveré a enviar, hay fecha de una clase virtual o asincrónica, ¿sí? Lo que va a suceder ese 30 de abril es que se va a subir en el aula virtual las primeras consignas de la primera actividad o el primer trabajo que vamos a realizar, ¿sí? Que va a ser algo bastante sencillo, pero recuerden que en la primera clase dijimos que hay un trabajo como final de la diplomatura que vamos a ir haciendo por partes en diferentes módulos, ¿sí? Por eso también es importante que puedan formalizar su inscripción para tener el acceso al aula virtual y poder acceder a las consignas y empezar a hacer el trabajo, ¿sí? Así que bueno, eso también se pueden compartir con los colegas que también están anotados, no pudieron estar hoy. De igual manera, este video será visualizado y yo enviaré un mensaje nuevamente al grupo después, ¿sí? Así que bueno, si no, alguien tiene una pregunta o alguna duda con respecto a esta primera parte formal, puede manifestarlo ahora. Y si no, vamos a arrancar con la clase, ¿sí? De nuestro querido Raúl. Bueno, dicho esto y visto y considerando que nadie tiene preguntas y dudas, podemos iniciar entonces con la clase de hoy, ¿sí? En aproximadamente 15, 20 minutos voy a pasar el link para asistencia, ¿sí? Bueno, Raúl, Bueno, son todos tuyos estos sujetos que tienen muchas ganas de aprender. ustedes saben qué lindo que es verlos. Algunos están anotados ahí, están supuestamente participando, pero no tenemos manera de comprobarlo porque no le vemos la cara. Así que por acá les mando una, un reclamo. Los que están ahí, pero que no aparece su rostro, que no aparece su... eh, tienen que ayudarme. Yo soy de la época en que todo se hacía presencial. Y por lo tanto, me encanta que la gente tenga rostro, que la gente tenga movimiento, que la gente exista eh, digitalmente, pero que también exista en la intercomunicación con participación, con rostro, ¿no? Con preguntas. Yo les voy a incentivar a ustedes para que la clase mía no se haga larga y aburrida. Le voy a estar incentivando permanentemente sobre tal cosa, sobre esto que acabo de decir. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna cosa relacionada que quieran decirlo? De manera que sea lo más dialogada posible. ¿Sí? Algún día estaremos tan duchos con el manejo de todo este mecanismo, ¿no? Nuestra inteligencia ya será más artificial, espero que no menos inteligente, y entonces podremos disfrutar mejor de estos intercambios en que no estamos de cuerpo y alma, pero tratemos de estar por lo menos de alma. Y si es posible, para ayudarme a mí, todo lo que puedan de cuerpo, o sea, pongan su fotografía. Y cuando hagan preguntas, yo sabré entonces, mira, quien hace preguntas no es un profe con anteojos oscuros, sino es fulano, ¿no? Entonces, ese, en, en la educación popular estamos recontra convencidos de que no se aprende a partir de lo conceptual, se aprende a partir de lo vivencial. Entonces lo que le estoy pidiendo es
métanle vivencialidad a esta clase y a todas las que vengan. Y me van a tocar algunas otras más, así que métanle vivencialidad. Bueno. La educación popular y Paulo Freire como uno de los grandes exponentes de la educación popular es algo que se construyó en la interacción con procesos reales. No se construyó en un laboratorio, no se construyó en una institución, se construyó en procesos reales. Algo de eso yo voy a contar ahora, cómo apareció Paulo Freire en la pedagogía y se transformó en el pedagogo latinoamericano más famoso de toda América Latina, ¿no? Y del mundo, más famoso mundialmente, ¿no? De manera que lo que voy a primero a contarles es cómo, en qué clima, en qué ambiente, ¿no? En qué sopa se cocinó Paulo Freire, cómo comenzó él, ¿no? Entonces, ese apunte ustedes lo van a tener. Pertenece a un libro que escribí yo que se llama La Casa Redonda, que a alguna gente ya le mostré, no sé si los que están ahí lo ven, ¿no? La Casa Redonda, ¿no? Lo pueden conseguir a través de Fenado. Entonces, por un momento voy a hablar para que ustedes puedan intervenir lo posible. Cuando ustedes más metan cuchara, mayores posibilidades tienen de tomar. Ahí no está. Bueno, tuvimos un desmasaje en la conexión, pero ahí ya volvimos. Entonces lo que yo voy a tratar primero que nada es caracterizando a educación popular, luego vamos a ver largo y tendido sobre las distintas denominaciones y sentidos y corrientes que tiene la educación popular. Se partió de una base. Yo voy a sintetizar esa base en un dicho de Fritjof Capra. ¿Ustedes conocen a Fritjof Capra? ¿Han leído algo de Fritjof Capra? Digan sí o no. Hay una que está diciendo no, moviendo la cabeza de un lado al otro. ¿No? ¿Y lo demás? ¿Todos conocen a Fritjof Capra? No, dice. No, nadie conoce a Fritjof Capra. Bueno, Fritjof Capra, y les insisto ya que se consigan un librito de Fritjof Capra, tiene 30 y pico de libros publicados, así que, ¿no? Traten de conseguirse alguno, sobre todo alguno donde Fritjof Capra habla de la conciencia y la educación, la relación entre la conciencia y la educación. Y de ese libro, ¿no? Yo saqué una frase con la que quiero iniciar hoy, que dice: la cognición es el proceso mismo de la vida. Según él es físico cuántico, ¿no? Además de filósofo y otro pedagogo, etcétera, etcétera, pero además es un físico cuántico famoso, ¿no? Según él, la cognición es el proceso, repito, ¿no? Vayan viendo ustedes ahí, mismo de la vida.
O sea, si no hay cognición, no hay vida. Si hay vida, hay cognición. Hay gente que dice, sí, pero las lombrices no saben que son tan útiles para la agroecología. Eso pensamos, porque todavía no logramos comunicar, hacer que las lombrices comuniquen con algún lenguaje que nosotros podamos decodificar. Sin embargo, si yo veo la alegría de las lombrices que crecen en los lugares donde producimos tierra fértil, o sea, los lombrizarios, ¿no? Son todas más gordas que las otras lombrices, ¿no? Son más inquietas, saltan de un lado para el otro, ¿no? Se rapan, desaparecen cuando quieren que se las vea, reaparecen cuando quieren chuspear. O sea que donde hay vida, hay cognición. Eso ya de por sí vuela por los aires el homocentrismo. Esa, digamos, ese legado del siglo XVIII y un poco más nueve, pero que ya en el XX, en el sentido que exista, que es la idea de que los únicos que pensamos, los únicos que reflexionamos, los únicos que conocemos, somos los que nos autodenominamos Homo sapiens, en un gesto de vanidad bastante importante, ¿no? Homo, sí, por hombre, pero sapiens. Yo tenía un profesor de filosofía que decía en la universidad, somos Homo sapiens que se parecen demasiado, demasiado a los Homos estúpidos. O sea, porque vivimos haciendo estupideces y por lo tanto nos parecemos más a seres capaces de hacer estupideces que a seres sabios. Es interesante dar cuenta como nosotros mismos con el lenguaje vamos denunciando lo que decimos, vamos denunciando lo que pensamos, vamos denunciando lo que creemos, vamos denunciando lo que sentimos. Todo eso interviene como proceso cognitivo en los procesos que a nosotros nos interesan en particular, que son los procesos cognitivos, los procesos de construcción y aprendizaje del conocimiento. Voy a introducir en qué momento Paulo Freire comienza a tratar de construir un proceso donde la cognición sea la vida misma. En el libro dice un poco de historia, no va a ser un poco, porque es imposible hacer un poco de historia sobre educación popular. Tiene demasiada historia. Tiene decenas y decenas de años de historia. Porque a mí que estudié pedagogía jamás ni me lo nombraron. Bueno, esa es la ignorancia de los profesores, pero no la historia o no historia de la educación popular. La educación popular es ya viejita, pero interesante porque sigue actuando, sigue creciendo, sigue chisporroteando. La educación popular tiene importantes antecedentes en el siglo XIX, inclusive. No vamos a ver en este curso esos antecedentes, pero les recomiendo que lean un libro de Oscar Jara, gran educador popular, ¿sí? Que escribió un libro sobre historia de la educación popular. Pueden preguntar a Genaro cómo consiguen el libro, Genaro les orienta, y el libro se puede bajar gratuitamente de la biblioteca digital liberada, o sea, gratuita, que tiene el Consejo de Educación Popular de América Latina, el CEAL, ¿no? Esa sigla le vienen que primero se llamaba Consejo de Educación de Adultos de América Latina y luego le modificamos por Consejo de Educación Popular. Pero se sigue llamando CEAL porque ya la sigla era muy conocida.
Hay una biblioteca allí de educación popular con más de 300 libros liberados. Ustedes entran ahí, entran a la web del CEAL y ahí pueden bajar libros a voluntad, como dicen los brasileños, a voluntad. Oscar Jara habla muy bien de cómo hay antecedentes en el siglo, el siglo XIX, ¿sí? Y cómo también él llega a hablar de lo del siglo XX y un trocito del siglo XXI. Cuando tuvo una gran expansión la educación popular, ¿sí? Durante la década de 1980 a 1990. Esa fue la época de explosión de la educación popular, ¿no? Había educadores populares en todos los rincones del planeta. A mí me tocó mucho, como formaba parte del comité directivo de SEAL, me tocó mucho viajar por América Latina, por Europa, por Estados Unidos, por América del Norte, ¿no? No por África, no me tocó nunca ir a África, fue una pena enorme. Y en todos lados surgían educadores y educadoras populares. Hubo un auge de la educación popular, 1980 a 1990. Entonces, traten de investigar más sobre eso, porque no se olviden, siempre lo supimos, pero en general las pedagogías oficiales se lo ocultan a los educandos. No se aprende tanto por lo que dice el educador, sino que se aprende por lo que investiga el educando. Pedagogía es el arte de una investigación profunda. Oscar Jara, que nombré, que es uno de los autores que ustedes tienen que manejar. Oscar Jara es el campeón mundial de la sistematización de conocimiento. Esa es la rama que él más ha profundizado. Y sistematiza el conocimiento porque sabe que todos y todas producimos conocimiento y que en la sistematización de ese conocimiento surgen los inventos, surgen los adelantos, surgen las novedades. Como la educación, dijo otro escritor, que no hace falta que ustedes consulten sus libros, pero que lo cito porque terminó siendo presidente del país, Václav Havel, decía que la educación es la capacidad de percibir las conexiones ocultas de los fenómenos. Todos los fenómenos son todo lo que ocurre. Todos los fenómenos, ¿no?, tienen capacidades. Y la educación, que es un fenómeno, tiene una enorme capacidad, que es la de percibir las conexiones que están ocultas. Si no hiciera falta investigar, profundizar, escarbar, ¿no?, para conocer cierta realidad, cualquier realidad, nosotros no necesitaríamos la educación. Necesitamos la educación porque necesitamos, al igual que toda la ciencia, necesita indagar, preguntarse, experimentar, equivocarse, ¿no?, acertar en parte, modificar cuando hay que modificar. O sea, la educación es justamente una capacidad de entrar por donde no habíamos entrado, recorrer los caminos que no habíamos recorrido, descubrir las conexiones ocultas entre los fenómenos. Y así avanza la ciencia. Y así avanza la pedagogía, que es una ciencia. Oscar Jara, quien fuera uno de los fundadores de un grupo que se llamó Alforja, que también tiene una página web, que también les invito a que la conozcan, que se metan, que indaguen,
¿no? Que vayan con su cuchara para poder meter la cuchara también, ¿no? Esta es una organización que nace en Centroamérica y que todavía existe, que actúa en varios lugares del planeta. Actúa en América Latina, en África, en Asia, su sede central está en Costa Rica. Y Oscar Jara ha sido el presidente del CEP, que es el Centro de Educación Popular de Costa Rica, que fueron los que empezaron con ese grupo Alforja. Así que ahí tienen otra vez tonelada de información para indagar, ¿no? Ese centro, el CEP, ¿sí?, definió la educación popular como un fenómeno sociocultural. No es un fenómeno solamente pedagógico, no es solamente un fenómeno cultural solamente, es sociocultural. O sea, está imbrincado con la sociedad. Por lo tanto, cuando dicen, no, pero ustedes hablan como sociólogos, también. No, pero algunos de ustedes hablan como si fueran antropólogos, también. Somos pedagogos que además metemos la cuchara en todos esos campos porque venimos de un fenómeno que es de carácter sociocultural y que está íntimamente ligado a la historia latinoamericana. Por eso también hablamos tanto de historia. Por eso creemos que para comprender los fenómenos, las cosas, lo existente, tenemos que comprender su historia. Es difícil entender a los bichitos de la huerta que son beneficiosos y los bichitos de la huerta que son perjudiciales si no se conoce su historia, de dónde proviene. Por ejemplo, nosotros si no conocemos que nosotros, los seres humanos, más que provenir de un simio, ¿no?, los simios y nosotros provenimos del mismo lugar, ¿no?, de un antropoide, pero el antropoide viene de otro lugar. ¿Cuál es el lugar que viene el antropoide? Si seguimos recorriendo su historia para atrás, lo que vamos a encontrarnos en última instancia es con las bacterias. Somos bisnietos de las bacterias, ¿no? Otros dirán, estos educadores populares sí que están locos de verdad, ¿no? ¿Cómo que bisnietos de las bacterias? Les voy a dejar después en manos de Genaro, les voy a dejar después algunos autores que son grandes especialistas en bacterias en el mundo y que han comprobado que las bacterias son nuestros primeros antepasados. Las bacterias existieron antes que todos los demás seres vivos, menos los vegetales, lógicamente. Pero de todos los seres vivos animales, el más antiguo de todos son las bacterias. Y siguen existiendo. Y si no existieran, porque en algunos lugares se están acabando, ¿no?, si no existieran, perdería totalmente la posibilidad de seguir existiendo todos los demás que venimos en la cadena. Todos los demás que venimos en la cadena. Ese es uno de los peligros del cambio climático. En otra cátedra se habla de cambio climático, así que no voy a hablar más al respecto. Entonces, como la historia latinoamericana, es como todas las historias, está plagada de prácticas, plagada de socioprácticas, nosotros que necesitamos hacer sociopedagogía, necesitamos justamente saber que todo lo que estudiemos de educación popular lo tenemos que relacionar con la práctica de ese contexto. ¿No? Popular asiático que un educador popular europeo, etcétera, etcétera. Porque venimos de historias diferentes y por lo tanto hemos ido conformando nuestro ser, nuestra manera de ser, nuestro estilo de ser, nuestro estilo de pensar,
Vieron que nosotros los misioneros decimos, ay, si no hay mate no consigo pensar. Pues sí, eso es verdad. Tomate y luego existo. Tomo mate, luego existo. Y si es con hierba orgánica, existe tranquilidad. Entonces, estamos viendo que para entender Freire tenemos que entenderlo en su contexto, en su historia. Esta educación popular, además de que necesitamos conocer esto, su historia, su contexto, ¿no? El contexto donde estamos cuando nos preguntamos algo o le preguntamos algo a la educación popular, ¿sí? Es una nueva comprensión de la vida. No es una nueva manera de enseñar o una nueva manera de aprender nada más. Es una nueva comprensión de la vida. Por eso Friedrich Capra es un filósofo cuántico, se interesa tanto por la educación popular, porque se interesa por las formas de comprender la vida que tenemos los seres humanos. Y eso nos lleva a una nueva conceptualización de la naturaleza, pero sobre todo, para este caso nuestro, de la naturaleza de la mente y de la conciencia. Que para nosotros, y para la física cuántica también, mente y conciencia son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, te hacen un test para ver cuán inteligente sos, pero no, ese test no incluye qué nivel tenés de conciencia social, de conciencia cultural, de conciencia política, de conciencia familiar, de conciencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. No contiene eso. Por lo tanto, está mirando a la capacidad cognitiva del ser humano, la está mirando parcialmente. Y nosotros tratamos, en la educación popular, de mirar la realidad integralmente. Ahonden, investiguen, busquen todo lo que puedan encontrar sobre el concepto de integralidad. Todos estos conceptos que yo les estoy pidiendo que vayan a indagar, los vamos a trabajar en algún momento. Sí, sobre todo en el trabajo final, ¿no? Hay una nueva comprensión de la vida con la educación popular y esta nos lleva a una nueva conceptualización de la naturaleza de la mente y de la conciencia, que supera algo que pesa, todavía pesa demasiado mucho en nuestra conciencia, en nuestra mente y en nuestra capacidad de conocer, que se denomina dualismo cartesiano. ¿No? Eso cualquier libro de filosofía, hasta el diccionario de filosofía de Ferrater Mora, les puede dar mucho material al respecto, que es el dualismo cartesiano. Cartesiano por Descartes, ¿no? El filósofo. Ese dualismo cartesiano es un dualismo porque separa mente de conciencia. Nosotros sabemos que son dos elementos, la mente y la conciencia, pero sabemos que están interrelacionados y que se influencian mutuamente y que actúan todo el tiempo interactuando entre ellos. La mente con la conciencia con la mente. A la conciencia le solemos hacer muchas gambetas porque pesa mucho, tiene un peso específico enorme. Imagínense el peso específico que tiene tener conciencia de que en la guerra que se está viviendo en este momento en el Medio Oriente se bombardean las escuelas y se matan niños, ¿no? Imagínense qué peso para nuestra conciencia, ¿no? Si bien nosotros no estamos en la guerra, no formamos parte de los países que están guerreando, a mí me pesa en mi conciencia que tantos niños y niñas estén muriendo por una guerra que ni siquiera entienden de qué se trata. Muchos de nosotros tampoco entendemos muy bien de qué se trata. También debiéramos estudiarlo más a fondo. Pero el dualismo cartesiano separa mente de conciencia.
Entonces se puede ser una luminaria en ingeniería civil, recibir hasta un premio Nobel en ingeniería, ¿sí? Y tener con nula conciencia. No es lo mismo. Cuando hacemos educación popular, nosotros tratamos de que la educación sea integral, integrativa, además, busquen los significados de la integral e integrativa y su relación, porque no es lo mismo, para que podamos construir conciencia cuando construimos conocimiento. Que nuestro conocimiento no sea un conocimiento vaciado de conciencia, sino que sea un conocimiento consciente y concientizador. Ese es otro concepto de la pedagogía que inclusive hizo famoso a Pablo Freire, ¿no? Que en su libro, La educación como práctica de la libertad, anótenlo para poder consultarlo, y sobre todo en otro libro que escribió a posteriori, que fue Pedagogía del oprimido. Son libros que se dedican a ahondar en una educación que no construye nuevos conocimientos solamente, sino que construye conciencia. Hace que nuestra conciencia se expanda, que nuestra conciencia se desarrolle y por lo tanto que nuestra conciencia opere sobre nuestra mente y no opere en nuestra mente divorciada de la conciencia. Hoy esa polémica se va a dar fuertísimo alrededor de la inteligencia artificial, ya se está dando. Si ustedes buscan en YouTube en estos días, ¿no? Un personaje siniestro que apareció por la Argentina, está todavía en Argentina, que es un gran empresario de inteligencia artificial, al cual la conciencia no le preocupa, lo dice abiertamente. A mí no me preocupa la conciencia de la gente, a mí lo que me preocupa es cómo la gente se va a comportar, qué va a hacer. Y yo para que hagan lo que yo quiero que hagan, lo que me interesa es gobernar su mente. Y si yo puedo barrer todos los restos de conciencia que hay ahí, voy a conseguir manejar esa mente más fácilmente, ¿no? Fácilmente. Exactamente. Eso es lo que busca este sujeto, ¿no? Después le pueden pedir a Genaro que les pase el nombre y que les pase el análisis que hace un canal de YouTube que se llama La Base. En La Base busquen y queremos saber más sobre el gran empresario mundial de la inteligencia artificial, que es uno de los asesores de Donald Trump y que también ahora pasa a asesorar a Milei desde este mes. Acá están por sacar una foto. Sonría, por favor. Bueno. Ya que se me voló el micrófono. Ahí está de vuelta. ¿Ya? Eso. Bueno, mientras Raúl se acomoda, recuerden que en un ratito voy a pasar el formulario para la asistencia, ¿sí? Así que no se vayan a ir ni de más. Porque van a tener inasistencia. ¿Sí? Sí, y ahí van a tener que recursar. Bueno. Friedrich Capra, que a mí hubo 4 o 5 autores que me cambiaron la vida, aparte de Paulo Freire. Uno de ellos es Friedrich Capra. Friedrich Capra es un científico impresionante. Él dice que mente y conciencia, esto que venimos trabajando, no son sustancias. Escuchen bien, no son sustancias. No hay una sustancia de mente y hay una sustancia de conciencia. Son procesos. En los procesos pueden intervenir sustancias, pero no son sustancias, son procesos. Y por lo tanto, trabajar el desarrollo de la mente, el desarrollo de la conciencia y sus relaciones y su papel en la construcción de conocimiento, ¿no?
y en la construcción de conciencia es trabajar sobre procesos. Lo procesual, mucho más importante, inclusive hoy, las últimas investigaciones para combatir el cáncer, dicen que el cáncer, ¿no?, es algo que puede estar en los genes, pero que solamente se expresa si logra crear las condiciones epigenéticas, otra palabrita para que indaguen, epigenética. Las condiciones epigenéticas son las que hacen que el cáncer sea cáncer dañino, maligno y peligroso de acabar con nosotros. Yo puedo tener propensión genética al cáncer, pero si yo reúno condiciones saludables epigenéticamente, nunca el cáncer va a lograr vencer. Luego voy a pasar también a algunos autores sobre esta cuestión del cáncer, porque los médicos que trabajan en son los médicos que más avanzaron en esta visión integral e integrativa acerca de cómo actúa la genética y cómo la genética está subordinada a la epigenética. Si yo consumo alimentos procancerígenos, ¿sí?, la mejor genética del mundo, que voy a tener también tendencia a tener un cáncer. Bueno, le sigo poniendo plantas, algunas de ellas inhóspitas, irreconocibles quizá por algunos de ustedes, otras no, pero voy siguiendo en esto de poner plantas diversas que tienen que y que tuvieron que ver con Paulo Freire. Algo más, médico de la medicina biodinámica, de la medicina basado en la energía, ¿no? La medicina energética. Deepak Chopra se llama. D-E-E-P-A-K Chopra. Este es uno de los más conocidos, porque fue uno de los primeros, y tiene un libro muy interesante que les recomiendo, que se llama Mentes sin tiempo, cuerpos sin edad. Miren cuántos libros le estoy, o sea, las próximas vacaciones, cuando estén con todos esos libros en la verá la biblioteca que me hizo trabajar como bueno, esa es una de las funciones nuestras, ¿no? De los profes, de las profes, llenarle bibliografía a nuestros educandos. Hay educadores que ahora son profesores, que fueron alumnos míos, que me dicen, yo puteaba por lo bajo cuando usted nos daba unas bibliografías tan profusas, ¿no? Y hoy día yo digo, qué suerte que tuvimos a Raúl, que nos bombardeó con bibliografía, porque gracias a eso yo pude ser un buen profesional. Y para nosotros los profesores es bueno que los alumnos nos superen a nosotros, porque eso quiere decir que fuimos buenos profesores. Si los alumnos son peores que nosotros, quiere decir que nosotros fuimos muy malos profesores. Bueno, voy a agregar entonces a lo que veníamos citando, algo que dice Chopra en el año 2000 ya, ¿no?, en ese libro Mentes sin tiempo, cuerpos sin edad. Él ahí demuestra, ¿no?, que la bioquímica del cuerpo humano
es un producto de la conciencia y apoyado en las fuentes de los Vedas, ¿no? Han sido uno de los pueblos que más trabajó la medicina, ¿no? El pueblo chino y el pueblo Veda, que es de la India, son los que más trabajaron la medicina. Ha demostrado que los pensamientos son impulsos de energía electromagnética. Imagínense la cantidad de energía electromagnética que nosotros tenemos cuando estamos pensando. Y nosotros pensamos hasta cuando no pensamos, cuando soñamos, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínense la hiperconductividad que hay ahí, el transporte extraordinario de energía cuando pensamos. El Deepak Chopra ha logrado, con todos sus estudios y sus libros, ¿no? Ha demostrado que los pensamientos son impulsos de energía electromagnética. Esto no lo niega nadie, hasta lo que niegan la maravilla de la medicina energética. Pero esto otro no lo pueden negar porque, bueno, son comprobaciones de laboratorio que imposibles de contradecir. Y esa energía electromagnética forma auténticos paquetes de la formación. Miren qué interesante. Así como toda la realidad, toda la realidad que la física ha estudiado, ¿sí? Se mueve por paquetes, no se mueve suelto. Los electrones no andan sueltos por el mundo, ni las células siquiera andan sueltas por el mundo, ¿no? O sea, nada ni nadie anda suelto por el mundo. Todo está interconectado. A veces para bien, a veces para mal, y a veces parece ser un puro entretenimiento de la naturaleza. Pero está todo interconectado, ¿no? Lo que podríamos complementar entonces con un pensamiento de uno de los grandes científicos, quizás el más grande en este momento, dedicado a la ciencia de la complejidad, anotando, ciencia de la complejidad, ¿no? Así como dije física cuántica, digo ciencia de la complejidad. Hay que estudiar la ciencia de la complejidad si queremos ser educadores populares. En serio, podemos ser truchingui, entonces no hace falta que estudiemos nada, ¿no? Nos aprendemos 4 o 5 fórmulas, las repetimos en público, ¿no? Buscamos una empresa que nos financie y ya está. Pero para ser un verdadero educador popular o una educadora popular, para ser un verdadero seguidor de Freire, un educador freiriano, ¿sí? O dusseliano, cuando veamos a Dussel, ¿no? Dussel es el creador de la filosofía latinoamericana de liberación, así como Freire es el creador de la pedagogía latinoamericana de liberación. Y ambos saben perfectamente de que el mundo está todo interconectado, que la organización del conocimiento en el mundo entero sigue siendo paquidérmica, o sea, impresionantemente grande e interrelacionada, ¿sí? En el mundo entero, el conocimiento, todavía predominantemente, se organiza en términos de ¿qué? Ahora voy a hablar del conocido de ustedes. Se organiza en términos de facultades, carreras, departamentos, programas. Entonces vos te haces la carrera de ortopedia y sos un técnico superior en ortopedia, como si eso no tuviera nada que ver con
por dónde andan los pies de tu paciente. ¿Cómo pisa tu paciente? ¿Dónde pisa? ¿Con quiénes pisa? ¿Para qué pisa? Porque no es lo mismo el pie de Maradona, ¿no? Que el pie de, no sé, yo no soy, juego bastante bien al fútbol, así que no puedo decir el tronco pie de Raúl. Pero hay quienes tienen un tronco pie, ¿no? Bien. En el mundo entero, el conocimiento todavía predominante se organiza en esos términos, términos de facultades, carrera, departamento, programa, ¿no? Y siempre con un claro talante disciplinar, donde los conocimientos están todos disciplinados. Donde más daño hace, a todos los conocimientos le hace daño el ultradisciplinamiento, a todos los conocimientos. Pero al que más daño le hace es al conocimiento de la salud. Ahí es donde hace un daño feroz. Por eso tenemos tantos problemas con remedios que le calman a la gente, ¿sí? Con operaciones que salen mal, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí se mueven muy disciplinadamente. Si no está en el vademecum, no existe. Hay gente que jamás tomó una aspirina y sin embargo maneja su dolor de cabeza con otros tipos de medicina, como puede ser la herborística, como puede ser la medicina de flores, como puede, en fin, debe haber medicinas dinámicas y alternativas, debe haber más de 200 en el planeta. Y algunas practicadas acá por la gente de una red que hay muy interesante, si alguno de ustedes todavía no se la conocen, conózcanla cuanto antes, porque está creciendo mucho en Misiones, y ahí se junta gente muy interesante, que se llama LAI-CRIMPO. Esa red se llama LAI-CRIMPO. No importa por qué. Qué sé yo. Es como cuando yo nací, me pusieron Raúl Alberto. ¿Por qué? Porque un hermanito de mi mamá se llamaba Alberto y se había muerto. Entonces, mi mamá quería que siga habiendo un Alberto. Entonces, por cualquier motivo, los nombres se constituyen. Pero la ICRIMPO, esa red de un nombre extraño, esa red es una red que junta a gente muy diversa, pero gente muy interesada en el conocimiento, en la conciencia y en el servicio a los demás. Ahí van a poder ustedes acrecentar conocimientos que le van a servir para la educación popular y le van a servir para la filosofía de liberación también. Cuando vean a Dussel, van a ver eso, ¿no? Cómo Dussel bebió de Freire y Freire bebió de Dussel. Cuando el conocimiento es sobre una realidad compleja, no una realidad disciplinada. Una realidad, por eso importante la ciencia de la complejidad, ¿no? Una realidad donde el método ya no puede separarse de su objeto. Antes era, una cosa es el fin, otra cosa los métodos. Otra cosa es el propósito, y otra cosa los métodos, ¿no? O sea, yo me eduqué en la primaria y en la secundaria en esa filosofía. Los que son de mi edad, todos nos educamos. Y muchos de ustedes se siguen educando en esa filosofía. Una filosofía que Heisenberg, anoten, Heisenberg, H-E-I-S-E-N, Berg, con G final, Heisenberg, uno de los 4 o 5 físicos cuánticos más importantes de la historia de la física cuántica, ¿sí? Él ya demostró
físicamente, ¿sí?, que no se puede separar el fin de los métodos. El objetivo y los métodos que uso para llegar a ese objetivo están imbrincados entre sí. Por eso, los que somos no violentos, por ejemplo, decimos, no se puede vencer la guerra con la guerra. La guerra se vence con su contrario, la paz. ¿Sí? Ah, bueno, pero si el otro te está tirando, ¿vos qué le va a tirar? ¿Flores? Bueno, hay algunas de las más de 700, 800 técnicas de resistencia no violenta, ¿no?, donde se usan mucho las flores, ¿no? Habrán visto fotos de gente no violenta poniendo flor el caño de una ametralladora de alguien que está por reprimirlo. Cuidado, cuidado que los métodos, o sea, el fin comienza a construirse en los métodos. Los métodos prefiguran el fin. Y eso pasa en educación. El método que yo use, si no es participativo, prefigura que voy a estar ayudando a construir, ¿no?, mentes y conciencias no participativas. Y después digo, pero mi estudiante, che, yo me rompo todo y ellos no participan. Lo hago yo también, incluso acá en la multiversidad. ¿No? ¿Qué pasa que no participan? ¿No? Bueno, si pasa algo por que no participan, hay que revisar los métodos. Porque los métodos deben ser participativos. Por eso es que yo muy rara vez doy una conferencia como la que estoy dando ahora. Muy rara vez, ¿no? Van a encontrar más escrito. Ahora lo que estoy haciendo es leyendo mi conferencia, que está en el libro, ¿no? La Casa Redonda. En medicina energética es más importante el método en el que yo me tomo una pastillita que el contenido de la pastillita para lograr el objetivo que es la curación de tal o cual cosa, sea un dolor de cabeza, sea un cáncer. ¿Sí? El método. ¿Y saben qué? Los métodos varían de acuerdo a los procedimientos que usamos en el método. Y los procedimientos no trabajan solito mi alma. Los procedimientos trabajan pegados a las técnicas. Y las técnicas varían. Les recomiendo que lean los libros de técnicas participativas para la educación popular. Son 2 tomos. ¿No? Subir después. Ah, sí, sí. A mí me dice Genaro que ese material va a ser un material que ustedes van a trabajar. Las técnicas participativas para la educación popular son las que hacen posible que hacemos educación popular si logramos un altísimo grado de participación. Por eso yo extraño la presencialidad, porque en la presencialidad hacemos juegos, se interviene, la gente se choca, la gente se maldice, se bendice, se abraza, se quiere, se odia, etcétera, en el juego, y todo eso va construyendo conocimiento. Y todo eso va hacia una pedagogía participativa. La educación popular es una ciencia pedagógica participativa. O no es pedagogía popular, o no es educación popular. Entonces, podemos suplantar en parte con esto que estamos haciendo, a causa de los recursos, del tiempo y de la época, pero no hay como una técnica vivencial. No hay como vivir un proceso técnico-pedagógico. Por ejemplo, yo inventé una técnica hace muchos años, se usa en toda América Latina, ¿sí?, que se llama
eh, em, el, ay, se me vuelan algunas cosas porque 77 años son 77 años. O sea, vienen con desgaste de la memoria corta. Es un juego por el cual se llama La búsqueda del tesoro, una creación en un juego de niños muy interesante, de niños y niñas, que se llama Búsqueda del Tesoro, y yo trabajo con ese juego los valores humanos. Los valores son un tesoro. Y si yo quiero formar en valores humanos, ahí significa fuertemente formar en la conciencia, ¿no? Yo puedo hacerlo jugando. Yo tengo un juego, se lo voy a facilitar a Genaro para ver si un día quiere jugar con ustedes, ¿no? Y hacen el experimento de jugar a la búsqueda del tesoro, y el tesoro son los valores humanos, y la búsqueda es muy entretenida, muy divertida, y muy apasionante y muy involucrativa. Vos te metés en el juego con alma, corazón y vida. Que eso, en una charla como la que yo estoy dando ahora, te puede gustar o no gustar la charla, puede aprender un poco, mucho o menos, pero no te metes con alma, corazón y vida en una charla. Porque para meterse con alma, corazón y vida, hay que invertir el alma, el corazón y la vida. O sea, hay que estar, hay que tener presencialidad. Y todo eso está estudiado por la ciencia médica, está estudiado por la ciencia física, por la ciencia química, ¿no? Por la ciencia pedagógica, por la ciencia filosófica. Y lo que no teníamos hasta ahora, y ahora lo tenemos, gracias a la multiversidad, entre otras cosas, es acceso a ese tipo de conocimiento, que les aseguro, cambia la vida. No va a pasar por la educación popular nadie que quiera seguir indemne ante la novedad. La educación popular es una explosión de novedades. Ya se habrán dado cuenta. Por lo menos las más avispadas, los más avispados, se dieron cuenta hace rato. No hay que formar en disciplina, porque la realidad, ¿no?, es algo que existe integral y contradictoriamente. Por lo tanto, para eso necesitamos un conocimiento que sea integral, integrativo, ¿no? Integre todos los conocimientos, ¿sí? Y que esté basado en la praxis. Otra palabrita a estudiar. ¿Qué demonios significa praxis? Porque está muy desvirtuada esta palabra. Los enemigos de los pueblos, como la praxis era algo que los pueblos empezaban a usar para cambiar el mundo, entonces desvirtuaron qué es la praxis. Y dijeron, porque está la teoría y la praxis. Ya no, está la teoría y la práctica. La unidad de teoría y práctica, la unidad de teorizar sobre la práctica para poder construir una nueva práctica, y por lo tanto hay que construir una nueva teoría capaz de orientarme en la nueva práctica, y en esa nueva práctica yo vuelvo otra vez a necesitar construir teoría que interprete las novedades de la práctica, y no hay práctica sin novedades. Y medio rápido, yo sé. Pero como todo esto se graba, lo pueden escuchar más de una vez. La praxis es la unidad entre la teoría y la práctica, pero no cualquier unidad. No es pegar cualquiera primero y cualquier otro después. No son figuritas indistintas. Son figuritas muy específicas. Si yo teorizo sobre la práctica, yo construyo una teoría realmente
con capacidad de transformar esa práctica en una nueva práctica. Y por lo tanto, construir un complejo dialéctico, estudien dialéctica, porque cuando vean a Dussel, si no están estudiando dialéctica, se la van a ver en figurilla. Dussel es lo más dialéctico que yo he conocido en mi vida. Ya falleció, desgraciadamente, argentino, ¿no? Pero vivió exilado en México porque las dictaduras militares lo corrieron de Argentina. Era demasiado pensador para una dictadura, ¿no? Y no murió hace mucho, murió hace poco, hace unos meses. Enrique Dussel, ¿sí?, dice que la teoría que vale es la que se basa en la sistematización crítica de la práctica, para que cuando sistematizo eso, aprendo de esa práctica, genero una interpretación de la práctica, por lo tanto genero una teoría de interpretación, ¿sí?, que vuelvo a intentar llevarla a la práctica, y que en la nueva práctica, el tercer movimiento, en la nueva práctica, tiene que ser la herramienta que solucione el problema que yo quiero solucionar en esa práctica, y no podía solucionar porque estaba amarrado a una práctica dogmática, a una práctica teoricista, a una práctica no crítica, a una práctica no superadora. No importa que la ensalada tenga muchos componentes. No se preocupen. Si lo que les gusta del tomate, empiecen por el tomate. Pero no se olviden que hay una ensalada. Y que la sabiduría consiste en ensaladearse, en meterse adentro de la ensalada y tratar de ir desculando, como dicen los pibes hoy. Bueno, ¿tengo todavía unos minutos más? Sí, tenés unos minutos. Yo voy a pasar mientras tanto el link ahí de asistencia para que puedan ir completando. Así que, bueno, ¿querés tomar un mate? Sí, yo tomo un mate mientras tanto. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Quieren preguntar algo, consultar algo con respecto a lo que va Raúl ahí exponiendo? Espero que sí, espero que quieran. Pregunta. Así podemos hacer un poco más Feedback. dialogado el encuentro. Si quieren preguntar, pueden ahí pedir la palabra y abren su micrófono, o si quieren escribir en el chat. La idea es que esto sea un espacio de construcción, ¿no? Y para construir hay que dialogar, ¿no? Si no, no es construcción, es imposición. Así es. Y además no les va a ayudar a crecer. Sin embargo, dialogarse. A ver, alguien levantó la mano. Fuerte, por favor, porque... Escuché el micrófono ahí, parece. Tiene el micrófono, ¿no? Sí, ahí escuché que se activó uno, no sé, fue sin querer o qué pasó. Buenas, yo quería hacer una consulta con respecto a este concepto de la praxis. ¿Vendría a ser como el estadio, o sea, la pregunta es, ¿vendría a ser como el estadio de la toma de conciencia entre la teoría y la práctica, ¿no es cierto? A ver, la toma de conciencia es algo que ocurre en la conciencia, ¿sí? Después, la relación teoría-práctica es algo que el investigador, el científico, el educador, ¿no?, utilizan para poder poner a disposición del educando, la educanda o con quien esté trabajando, ¿no?, poner a disposición una herramienta conceptual, filosófica, política, cultural, ¿sí?, científica, que es esos tres estadios: práctica, teoría, práctica. La teoría cobra sentido si es para
generar una nueva práctica. La teoría por la teoría misma, salvo que esté escrito en términos poéticos, no sirve ni para el arte. Los verdaderos artistas, las verdaderas artistas, se pasan violando lo teórico. O sea, creando, inventando, ¿no? Creyendo en lo imposible. Hay una película que habla sobre la vida de Pablo Neruda, ¿no? El gran poeta y gran comprometido socialmente chileno, ¿no? Que les recomiendo que lo vean, que se llama algo del cartero, no me acuerdo, es una película, ¿no? Donde él quiere enseñarle al cartero, el cartero creo que se llama, quiere enseñarle al cartero a escribir poesía, porque el cartero le robaba las poesías para llevarle a su novia. Entonces dice, no te voy a enseñar a hacer poesía de manera que vos estás haciendo poesía con palabras que no son tuyas, con palabras copiadas. Por eso no te sale la poesía. Vos lo que tenés que hacer es poesía con tus palabras. ¿Qué? Inventarle, dice el cartero. Y él le dice, sí. ¿Y cómo se inventa? Se inventa mirando el mundo y viendo el mundo que no está allí donde vos creías que estaba, que no se ve con la primera mirada. Y para eso existe algo que se llama metáfora. La metáfora, ¿no? Venenoso como una serpiente. Es una metáfora. Cuando alguien es muy venenoso, digo venenoso como una serpiente. Y entonces él le enseña a trabajar la metáfora. Luego la madre de la chica, que no quería que la chica se casara con un cartero, ¿no? Quería que la chica se casara con alguien con el título universitario, va a verlo a Neruda y a denunciar al cartero. ¿Y qué hizo el cartero? Las cosas que le dijo a mi hija. No se imagina usted, profesor. Y él le dijo, por ejemplo, le ha dicho metáfora a una niña, decirle que es metáfora, que es una metáfora. Eso era la incapacidad de la madre de la chica de darse cuenta de que hay un lenguaje artístico que es muy diferente al lenguaje cotidiano. Y por eso las metáforas son tan importantes. Yo uso bastante las metáforas, me han escuchado hoy bastante hacer comparaciones metafóricas, ¿sí? La teoría, si es solamente metafórica, la teoría sirve para entretenernos, o sea, tenernos entre un momento serio y otro momento serio, sujetarnos, ¿no? Porque no soportamos, entre otras cosas, el silencio. No sabemos escuchar el silencio. El silencio nos pone nerviosos. Entonces, tenemos entre, nos sostenemos mientras. La ansiedad nos mata. La ansiedad es antieducativa. ¿No? Yo quiero rápido, que me expliquen rápido, quiero entender rápido eso, y si me está costando entender, ya no quiero saber más nada. Esa ansiedad te tapona el camino del conocimiento. Entonces, una herramienta conceptual es la relación práctica, teoría, práctica. Todo eso es una herramienta conceptual. Si yo en lugar de partir de la práctica parto de otra teoría para seguir haciendo teoría, mi teoría está condenada a entrar en un callejón sin salida tarde o temprano. De ahí nació aquella famosa cosa que nos cuentan de los científicos que cuando descubren algo dicen ¡Eureka! ¿No? ¿Cómo no lo pensé antes? Si estaba ahí ante mis ojos, yo no lo veía. Claro, porque vos seguías mirando con el mirar de siempre. No rompías esa telaraña que tenés en los ojos
después que construiste una interpretación del mundo, y que cuando alguien te saca de ahí, te meten en otra discusión sobre cómo es el mundo, qué es el mundo, qué pasa en el mundo, ¿no? Te entra ansiedad, te perdés, no sabes qué hacer, y buscas profesores y profesoras con fórmulas, muchas fórmulas. Y las fórmulas son muy, pero muy buenas en matemáticas. Solamente en matemáticas. Ni en química son buenas las fórmulas. Todos los inventos para poder llenar la tabla periódica de los elementos de Mendeleev, todos los nuevos elementos que se siguen descubriendo y se siguen... Mendeleev sabía que tenía que tener ese peso atómico, pero no sabe cómo se llama, nunca lo vio, nunca lo manipuló, y se descubren. Todo el tiempo se están descubriendo nuevos elementos. Esos elementos se descubren porque los científicos de la química rompen el molde, violan la regularización, violan la monotonía. Yo no sé hasta dónde le puede servir todo esto que les digo. Lo que estoy seguro es que los va a inquietar y les va a alterar. Para cualquier lado. Para la sabiduría o para el enojo y decir, nunca más hago un curso con Raúl Aramendi. Nunca más. Porque este tipo te deja loco y vos te vas a tu casa y al final está igual que cuando fuiste. Espero que no. Espero que vayan con un bichito adentro. Que ese bichito les ayuda a pensar, que les ayuda a sentir, que les ayuda a relacionar el sentir con el pensar y el pensar con el sentir, lo artístico con lo científico con lo poético. Vos querés estudiar historia de América Latina. Yo te recomiendo como primer libro de historia, no a un historiador. Te recomiendo un libro de un escritor uruguayo, poeta, gran escritor de libros de ciencia ficción, etcétera, etcétera, ¿sí? Un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Ya el nombre nomás, ¿no? Te va a recorrer la historia de América Latina y comienza con venas abiertas. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Alguien quería hacer otra pregunta, comentario? Retruque también. Yo soy truquero, a mí me gusta jugar truco, así que cuando hay un retruque, a mí me dan ganas de hacer un vale 4. Yo pensaba un poco, Raúl, en esto de cuando vos explicabas un poco esto de la praxis y la teoría, en este concepto no freireano de leer el mundo, ¿no? De la lectura del mundo y de insertar el texto en el contexto, ¿no? Claro. Que muchas veces también... No leer el texto sin el contexto. Claro, que muchas veces cargamos de mucho material, mucha teoría, pero que esa teoría no está anclada a algo que vos mencionabas hoy, que era la realidad, ¿no? Así que sí, me hizo acordar un poco de esa... Totalmente. Fíjense que cómo estamos comenzando a invitar a Paulo Freire a estar con nosotros. No a partir de un concepto abstracto. Y él cuando crea que no fue él el que creó y fue el que heredó de su compañera, de Elsa. Elsa, su compañera, era una gran alfabetizadora. No alfabetizaba con el método de Paulo Freire, alfabetizaba con un método muy participativo, que en este libro lo van a encontrar, ¿no? Muy, muy participativo. Y le enseñó a Paulo Freire, vos estás enseñando a la gente a leer y a escribir, yo te voy a enseñar a que le enseñes a la gente a leer y escribir de una manera novedosa. Y él aprendió de Elsa, él mismo lo reconoció en un libro, ¿no? Aprendió de su compañera, que era maestra de escuela, ¿sí? No había ido a la universidad como él, fue maestra de escuela. Y Elsa le enseñó de que era muy importante para poder aprender, era que
la gente aprendiera a leer leyendo su realidad y que aprendiera a escribir, ¿no? Escribiendo sobre esa realidad. Entonces, él cuando escribe su libro de enseñar a leer y escribir, Freire, ¿no? Dice, nosotros no enseñamos a leer y a escribir, así comienza el libro. Nosotros enseñamos a leer la realidad para escribir la historia. Leer la realidad para que esos analfabetos puedan escribir su propia historia, puedan escribir la historia, coparticipen en la hechura histórica. Eso es una pedagogía liberadora. Hay un juego que yo hoy no traje, la otra vez lo había traído, pero que acá, que es un rompecabezas que inventamos para el rompecabezas que te enseña a leer la realidad para escribir la historia. Pídale a Genaro que trabaje un día con ustedes ese rompecabezas. Es muy interesante. Yo le he trabajado en una campaña de alfabetización que hicimos en 3 barrios de Posadas hace muchos años. Cuando yo después de recorrer mucho mundo volví a Posadas y me radiqué de nuevo en Posadas, hicimos una campaña de alfabetización en 3 barrios. ¿Sí? Y usamos ese rompecabezas de, de la lectoescritura. Si la gente aprende a eso, van a ocurrir fenómenos como el siguiente. Una persona que estaba siendo adiestrada en el uso de la lectura y de la escritura, adiestrada en la lectoescritura, no solo del castellano y del guaraní, que era lo que se usaba en esa campaña, sino que también a leer la realidad y a escribir su historia, había puesto en su rompecabezas un término que no me acuerdo exacto, pero que era algo así como etiritioto. Etiritioto, todos algunos se rieron, pero ¿qué es etiritioto? ¿Cómo es etiritioto? Nadie sabe lo que es un etiritioto. ¿No? Y todo el mundo, no, ¿qué? Yo le explicaba vos que sabés lo que es un estereotioto, explicá. Bueno, un estereotioto es que aunque vos estés tratando de estar, hay un idiota que te entretiene, te habla desde el balcón, desde el pupitre de al lado y no te deja estar. Eso es un estereotioto. Había inventado una palabra. Tal es así que después cuando él usaba la palabra, tú decías, esa palabra no existe, déjame romano, sacar la palabra. Y yo le decía, ¿cómo que no? En este curso existe. Y incluso el autor ha dado la traducción. ¿Cómo creen ustedes que salieron las palabras? ¿No? ¿Cómo se construyen las palabras, los lenguajes? Si no es inventando a partir de hechos reales. ¿No? Nombrando la realidad. Nombrando la realidad. Bien. Había otro que quería, otra. Preguntas, dudas, comentarios, pueden habilitar el micrófono, si Pueden poner su foto ahí para que los veamos. pueden prender las cámaras, si les saludamos. Pueden prender las cámaras, porque si no prenden las cámaras no sabemos ni siquiera si están. Y si no están, tarde o temprano, no van a aprobar este curso. Porque para aprobar este curso hay que estar. Así de simple. Estar con alma, corazón y vida. Que es la mejor manera de estar. Bueno, ¿Le agregamos alguna cosa más? Si no hay, o hay otra preguntita por ahí dando vuelta. mira el chat. Bueno.
Parece que Bueno, les voy a decir 2 o 3 cositas más. Voy a dejar todo el resto para otro momento. Pero luego les voy a invitar a jugar al ping-pong. ¿Todos saben jugar al ping-pong? ¿Todas saben jugar al ping-pong? ¿Han jugado alguna vez? ¿Han visto jugar? Yo esperaba un sí, profe, ¿cómo va el ping-pong? Es más conocido que de la yerba mate, ¿no? Bien, ese es el juego, una mesa, 2, una pelotita muy arisca, muy saltadora, muy pícara, la pelotita, y se tiran la pelotita uno a los otros de tal manera que el otro no pueda contestar. Cuando no puede contestar, hago un punto. Y ahí voy caminando hasta ganar la partida. Es muy fácil. Ping, pong, ping, pong, ping, pong. Los chinos le pusieron el nombre ping pong. O sea que le pusieron un nombre chino, ¿no? Un nombre que significa lo que está ocurriendo. Ping pong, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? O sea, si uno estudia los nombres chinos, se va a encontrar que los nombres chinos son onomatopéyicos. ¿Qué quiere decir? Tienen el sonido de aquello sobre lo cual hablan. Tienen el sonido de aquello sobre lo cual hablan. Son onomatopéyicos. Y estos onomatopéyicos no lo inventaron los chinos. Lo inventó la civilización occidental, nunca cristiana, ¿no? ¿Y qué más es? Occidental, no cristiana y ¿qué más? Tiene 3 características las civilizaciones, ¿no? La tercera, ¿cuál es? No me acuerdo. Ah, capitalista. Bueno. Una cosa que es importante para entender el nacimiento, el crecimiento, la permanente generación de educación popular, ¿sí? Que es algo que ocurre históricamente y por lo tanto tiene historicidad. Y que algo que en América Latina no solamente está imbrincada con la historia de América Latina, ¿sí? Sino que Freire, que era un hombre osado, Imagínense que desde los barrios marginales del nordeste brasileño, donde la gente se moría de hambre, y donde nació Lula el nordestino, ¿no? Desde ese lugar, Freire llega a ser el pedagogo más extraordinario que hemos tenido hasta el día de hoy en la historia de la humanidad. Y llega a escribir más de 20 libros. Él, que era hijo de una trabajadora y de un trabajador. Y él mismo había sido un trabajador manual. Así como Lula fue obrero metalúrgico, pero antes de eso fue boya fría, o sea, viajaba de lugar a lugar ofreciendo su trabajo, ¿sí? Freire también viene de ese contexto. Y sin embargo, fue capaz de modificar todos los contextos que tocó y de modificarnos a muchos de nosotros. Cuando yo entré a estudiar pedagogía, entré a estudiar filosofía y pedagogía. La filosofía me encantaba y la pedagogía no entendía. Hasta que apareció un profe que me presentó a Pablo Freire. Y de ahí en adelante, bueno, me enamoré de la pedagogía casi tanto como de la filosofía. Eso le pasó a Freire. Se fue enamorando de lo que iba conociendo, ¿sí? Entonces, Freire tuvo una osadía epistemológica. ¿Saben lo que es la epistemología? Si no lo saben, a consultarlo, vamos. Porque en la próxima, por ahí preguntamos. Algunas de las cosas que le pedí que consulten y estudien, por ahí preguntamos en la próxima.
ni decir en el examen final. Una osadía epistemológica. Freire no repite las estructuras de pensamiento de la tradición filosófica de la que forma parte, sino que busca a partir del desafío de la realidad del oprimido. Él dice, yo voy a educar, pero desde y con los oprimidos. Porque yo quiero educar sobre todo por y para los oprimidos. Esa sola opción epistemológica, desde dónde construir conocimiento, con quiénes y para qué, ¿no? Eso es epistemología, ¿no? Eso solo era una revolución en la pedagogía. Todos los pedagogos anteriores no lo hacían desde y con los oprimidos, y mucho menos por y para los oprimidos. Después vinieron pedagogos que hacían por y para los oprimidos una serie de conocimientos que, como no lo construían con y desde los oprimidos muchas veces no le hacían caso. Como me dijo una vez un indígena guaraní de Perutí, una de las dos comunidades más grandes de guaraní de Zumbugá que hay aquí en Misiones, me dijo, vienen tanto gente inteligente que habla de tanto pavada que yo estoy tanto podrido. O sea, van y le hablan en un lenguaje que no es de ellos, porque no construyeron a partir de ellos para devolverle ese conocimiento, para que ellos puedan retrabajar y ser ellos después los verdaderos constructores de su propio conocimiento. Y él viene al mundo, Freire, como Freire, ¿no? No como criatura, sino como Freire, y usa algo que al estudio se llama fenomenología. La fenomenología es una corriente filosófica que estudia los fenómenos. El noumeno es la cosa y el fenómeno es la interpretación de la cosa. ¿Sí? Entonces la fenomenología, ¿sí? Freire se pone a estudiar fenomenología y se pone a estudiar dialéctica, porque dice qué demonio de revoltijo que hay en la cabeza de nuestra gente, porque nuestra gente fue educada para el silencio, no para que hable, para que diga sí señor o no señor, sí señora, no señora, como máximo. No, no lo menos posible. La mayor cantidad de las veces tenía que decir sí. No para que hable, no para que dé un discurso, no para que medite sobre su vida y sobre lo que pasa, sobre la realidad, ¿no? Entonces, él estudia fenomenología, ¿sí? Y estudia dialéctica. Y con esas dos herramientas, él logra ir construyendo una nueva perspectiva, ¿sí? Dice Freire, creo que es desde aquí, ¿no? Complementariamente, que debemos mirar para vencer esa oposición entre teoría y praxis, porque no existe. Debemos superarla porque lo que hay es una oposición entre teoría y práctica. Yo debo aprender a leer la práctica para poder entender la teoría e incluso para poder cambiarla. Compromiso que él lo expresa luego diciendo nuestra educación es una educación de carácter político, no político partidario, político, que cambia las relaciones de poder. La política trabaja son las relaciones de poder. Y la educación freiriana es una educación de raigambre política,
porque el pensamiento freiriano se conforma a partir de una posición política clara a favor de los oprimidos. No es una pedagogía para alfabetizar a los oprimidos en lo bueno que deben de ser en su trabajo para que haya una fuerte plusvalía de sus patrones y ellos sigan siendo pobres como antes. No, no, no. Tiene un compromiso político, un compromiso de cambio, un compromiso de transformación, ¿no? Y tiene una opción preferencial por los pobres. Como dicen los curas que van a acompañar todos los miércoles a los jubilados ahí a la Casa del Congreso, ¿no? Es un grupo de curas que se llaman curas en opción preferencial por los pobres. Ellos, claro, ellos dijeron, yo practico mi religión con y desde los pobres y por y para los pobres. Como yo practico mi ciencia de pedagogía, de pedagogo, con los pobres y para los pobres. Tengo opción preferencial, pedagógica y política por los pobres. Y no la oculto. La mayoría de los profesores no se ocultan cuál es su opción política. Y entonces nosotros creemos que estamos hablando con un tipo que ama a la gente y a lo mejor es un tipo que apoya y vota por el odiador mayor que ha encontrado en la vida. Y el que le dice que hay que odiar a los demás para poder progresar en la vida. Y yo lo sigo porque es simpático, porque me mira lindo, porque me favorecen los exámenes, porque no me pide demasiado, ¿no? Porque hace que sea fácil esta carrerita. La opción sociopolítica, me gusta decir a mí, no solamente política, la opción sociopolítica te condiciona tu capacidad de aprendizaje y de enseñanza, porque el aprendizaje y enseñanza que vos hagas en la vida será siempre sociopolítico. Y esto es un descubrimiento freiriano. Lo descubre primero él y todo su grupo, porque lo descubre el grupo, juntándose, debatiendo, ¿no? Trabajan con el sindicato de las empleadas domésticas allá en el nordeste brasileño, ¿sí? Que era un sindicato clandestino, porque el gobierno no permitía que las domésticas formen un sindicato. Como ellos, la mayor parte de los diputados y senadores y gobernadores, etcétera, etcétera, y eran empleados. Entonces, como ellos van a permitir que sus empleadas domésticas se sindicalicen. Y por lo tanto, prohibido. Fue uno de los sindicatos que más costó hacer en Argentina. Y todavía sigue costando. Hay una sola central sindical que acepta al sindicato de las empleadas domésticas con plenos derechos dentro de la central sindical, que son las dos CT, las dos CTA. Eran una sola, se dividieron, ahora se están volviendo a unir, pero digo las dos porque autónoma y la otra se llama CTA de los trabajadores. Y lo van a ver por ahí con esa denominación. Felizmente están en conversaciones para unirse. En este caso no los une la sabiduría, sino el espanto. Los une la existencia de Milei. Entonces, como Milei está destrozando a todo el mundo del trabajo, estos dos se sentaron y dijeron, estas dos centrales, que tienen buena gente, ¿no? O sea, se centraron y dijeron, che, o nos unimos o desaparecemos. Entonces se están uniendo de nuevo. Dios quiera que haya una sola central de trabajadores, porque se van a defender mejor los trabajadores que están todos en una sola central que si están desperdigados por ahí. Bueno, fíjense la importancia de la historia en el nacimiento de la educación popular. Y sobre esto tienen que seguir leyendo. Lean a Oscar Jara, otro autor. Lean a
un brasileño que se llama Carlos Rodríguez Brandao. Carlos Rodríguez Brandao. Hay material de él gratuito en internet, como pasé guiso. ¿Sí? Fue ministro de Educación de los primeros gobiernos de Lula. Actualmente está solamente como profesor universitario, ya era profesor universitario en aquel momento, ¿no? Es un antropólogo, es un sociólogo, es un educador y se ha dedicado a la educación freiriana, o sea, a la educación popular. Y ha escrito un montón de cosas sobre la historia de la educación popular. Historia que él dice, yo como historiador tengo la suerte que se siga construyendo, porque entonces a mí no me va a faltar posibilidades de estudiarlo, porque esa historia está en movimiento. Carlos Rodríguez Brandao, junto con Oscar Jara. Estúdienlo, léanlo. Les cuesta generar preguntas, busquen ahí preguntas, y después, la próxima vez que nos juntamos, vienen cargados de preguntas. Una vez le dije a Pablo Freire en un encuentro que hicimos, porque él era el presidente del CEAL, ¿no? El Consejo de Educación de Adultos de América Latina, y yo formaba parte del Consejo. Entonces, una vez les dije, pero es que yo uso mucho también el discurso, respuesta, porque él escribió un libro que se llama Por una pedagogía de la pregunta, Pablo Freire. A mí me encanta, yo empleo mucho de su libro, pero yo también ofrezco respuestas a la gente. A veces envuelta en un papel artístico, a veces envuelta en cosas que parecen un cuento, ¿no? En un poema, en un chiste, pero yo uso mucho también la respuesta. Y él me dijo algo de una sabiduría profunda. Claro que sí, yo también a veces uso la respuesta. Lo que sí me cuido es de que mi respuesta tenga un alto contenido preguntivo, que tus respuestas sean altamente preguntivas, que generen más que otras respuestas miles de preguntas. Porque entonces sí, estamos en el camino de la sabiduría. Si no, estamos en el camino de repetir algunos esquemas teóricos. Y los esquemas tienen una virtud solamente en matemáticas. En todo lo demás son perniciosos. Era un viejito sabio. Anoten eso, ¿no? Cuando empiezan a estudiar a Freire, empiezan a estudiar a un sabio. No solamente un pedagogo, no solamente un... Tiene 8 doctorados honoris causas en 8 universidades del mundo, Paulo Freire. Pero lo que vale de Paulo Freire es su capacidad de recrear y recrearse todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es un sabio. Así son los sabios. Si ustedes estudian la historia de cualquier sabio, de Sócrates, de cualquiera, lo que van a es a encontrar eso, ¿no? Como aquel sabio griego que vivía en él porque no necesitaba otra cosa para vivir, y tenía el tonel en la plaza y estaba tomando sol a orillas del tonel, y vino toda la comitiva del Senado, ¿no? Que era el gobierno de Grecia en ese momento, a decirle: nosotros queremos darle un obsequio. ¡Qué bueno! Si no me podrán traer un poco de agua. No, le traemos el agua, pero aparte de eso le queremos dar un obsequio que sea para usted muy significativo. ¿Qué podemos obsequiarle? Un obsequio muy, muy importante para mí. Sí. ¿Pueden correrse un poquito más hacia la derecha porque me están tapando el sol? Los sabios siempre, siempre nos van a dejar mal parados, porque nos están enseñando a pararnos, nos están enseñando a caminar,
nos está enseñando a andar. Y andar con nuestras propias piernas, hablar con nuestra propia lengua, pensar con nuestra propia cabeza. Cuando encuentren un sabio, no lo desperdicien. Cuando encuentren una sabia, no la desperdicien. Para mí, la médica de medicina energética más fabulosa del mundo es una médica norteamericana, que cuando yo la conocí, chao, no me despegué más de ella. Le sigo los pasos. Que escribió un folleto o escribió en el diario tal, ¿verdad? Yo corriendo detrás de ellos, porque sé que me va a hacer crecer, que me va a enseñar a caminar. Bueno, hasta aquí por ahora. La próxima que nos encontremos, cada uno de ustedes tiene que traer no menos de 5 preguntas. Pueden hacerla ahora también, ¿no? Pueden hacerlo ahora, las preguntas. Preguntas, dudas, comentarios, críticas. Preguntas, dudas, comentarios, oposiciones, críticas, Cuestionamiento. qué sé yo, no sé, ¿eh? Cuestionamiento. Cuestionamientos, Recuerden que se llama... aplausos también, ¿viste? A mí los aplausos me gustan, sobre todo cuando ganan el truco. Claro. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Algo. Hola. Sí, hola Vicente, sí, te escuchamos. Okay. Ah, bien, no anda muy bien mi micrófono, por eso preguntaba. Vicente Ríos. ¿Te escuchas? Ah, perfecto. Cuando él hablaba ahí de la praxis, muy interesante, Sí. hay toda la exposición espectacular, y por ahí uno queda, viste, con tantos desborda de conocimiento por todos lados y se hace un tanto difícil, viste, por ahí interrumpir y captar todo a la vez. Yo tomé apunte de varias cosas. Y por ahí digo que cuando nosotros estamos en la práctica áulica, nosotros como educadores, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por ahí yo doy microemprendimiento, por ejemplo, y yo le digo a los chicos, cuando ustedes elaboran, eligen su producto, hay una receta para cada producto porque muchas de las cosas están escritas, pero le digo, ustedes agarren y hagan el experimento y vayan anotando lo que en su receta lo que van poniendo. Y cuando ustedes obtienen el mejor producto, ese sería el producto que ustedes van a aplicar y sería su receta. Ahí estaríamos hablando de la relación de la praxis y la teoría, ¿no es cierto? Que ellos están formulando su propia teoría, ¿o no? Exacto, y su propia práctica. Porque Sí, su propia práctica. Esa teoría que le ayudas a tener, ¿sí? Lo libera para generar experiencias novedosas y por lo tanto ser inventores e inventoras. Y si sos un inventor, sos un científico. Sos un científico. ¿No? Científico no es el que descubre una relación ya predeterminada. Científico es el que descubre que hay una nueva manera de abordar algo para lograr un objetivo determinado. El científico es un artista. Para esto, lean a Maldonado, que es un científico nuestro, el máximo teórico que tenemos en América Latina, ¿sí? Es colombiano, ¿no? Maldonado se dedica a inventar cosas con sus amistades científicas. Lo invitan a él para que él les retire la telaraña de la cabeza y les permita a ellos inventar. Entonces, por ejemplo, le dice, no, es que lo que ustedes quieren inventar ahora sobre este tema no es algo que haya que pensar, es algo que hay que bailar. ¿Cómo que hay que bailar? Sí, hay que bailar. Bailando, vamos a ir sacando eso. Y entonces los introduce en una cuestión artística y usa una herramienta artística para liberarle la mente. Una herramienta artística para que ellos se animen. Así le dicen, por ejemplo, ¿qué es para vos? Le pregunta a un físico, ¿qué es para vos Einstein? El máximo científico del mundo, le contestó uno. Cagamos, dijo
el científico que les estaba orientando. Porque si es el máximo, no habrá otro más que él. No es el máximo. Es el máximo de aquel momento, en aquella circunstancia, en aquel contexto histórico, en el tablero. Porque no se olvide que ese que pateó el tablero y fue Einstein, que nos cambió la vida, ¿sí? No conseguía aprobar física y matemática en la escuela secundaria. Lo bochaban. Porque él no conseguía pensar en los términos permanentes. Él enseguida hacía unos cruces que eran en realidad cruces que terminó haciendo después en su teoría relatividad. Relativizaba todo lo que le decían que era la verdad científica. Y gracias a eso tenemos teoría de la relatividad. Si no, no la tendríamos. Perfecto. Entonces, está bueno eso que vos estás haciendo. Te felicito. Lo que vos estás haciendo es y los valores serían el aprendizaje. Los valores serían unas herramientas como para perpetuar esos crecimientos, ¿no es cierto? Como para fijar en la persona y lograr la transformación. Sí, sobre todo los valores te sirven para fortalecer tu opción de conciencia. Yo no acepto que haya privilegiado. Yo siempre cito a una política argentina que falleció hace mucho tiempo ya, y no voy a nombrarla para no convocar prejuicios, que dijo que en Argentina algún día tenemos que tener una Argentina donde los únicos privilegiados sean los niños. A mí eso me encanta, eso. Todavía esa revolución en la sociedad argentina no la hemos producido. Los únicos privilegiados no son los niños. Los únicos privilegiados son los bancos. ¿No? Sí. Entonces, eso es la importancia que tiene el entremezclar distintas fuentes de conocimiento, hacer un multidisciplinarismo. Más, dice mi amigo el colombiano, de que recién le citaba, multiplicar, o sea, multirelacionar está muy bien, pero tenemos que ir más lejos. Tenemos que interrelacionar, multirelacionar y transrelacionar. Espectacular, buenísimo, buenísimo. Gracias, Raúl, un placer. Un placer, Raúl, gracias. Gracias por la... Te felicito. Otro que tiene imperio, dicen en la... Bueno. Bien, entonces si nadie tiene algún comentario o pregunta más que quiera aportar, lo puede hacer igual vía aula virtual después o vamos a tener espacios para seguir conversando, lo vamos a tener nosotros, así que bueno. Desde ya quiero agradecer el compromiso de todos y de todas los que pudieron conectarse, que están asumiendo también el compromiso de transitar este trayecto formativo que para nosotros institucionalmente es muy significativo porque encarna, podemos decir, nuestra mirada pedagógica, social, política, ambiental de la realidad y también creemos que es urgente por el contexto internacional, mundial, nacional, regional, el que nos encontramos atravesando como sociedad y sobre todo como educadores también. Así que, bueno, desde ya muchas gracias. En los próximos días pasaré información sobre la clase presencial del 5 y 6 de mayo, ¿sí? Un día es en Posadas y otro día en Jardín América. Les comento que el día jueves 30, o sea, de esta semana, voy a subir al aula virtual. Esta clase va a estar alojada allí y voy a subir una primera actividad, que es el primer, podemos decir, trabajo, ¿no? Referido a las lecturas y a las clases que estuvimos teniendo. Por ello, es muy importante que por favor cuanto antes posible puedan formalizar su inscripción
enviando la documentación a través del formulario institucional y abonando, por favor, la inscripción al curso. Así pueden tener el acceso al aula virtual y ahí acceder a los materiales, clases grabadas y consignas. Allí en el aula virtual hay una primera instancia que es una presentación, que es también muy importante para nosotros que puedan hacer esa presentación, contarnos quiénes son, de dónde vienen, qué experiencias traen, etcétera, para poder trabajar sobre ello también. Así que bueno, nuevamente gracias. La copia de esto va a estar disponible. Sí, yo voy a subir el material de esta clase que utilizó Raúl, que es el libro de él, y voy a buscar otros materiales también de Jara, de Brandao, para subirles y que ustedes lo tengan ahí como material de consulta y de ampliación. Así que bueno, nuevamente gracias. Gracias a Raúl, querido, que para nosotros y para muchos es un gran maestro. Para mí es un encanto. Así que bueno. Yo disfruto. Estaremos en contacto por el grupo. Cualquiera que no esté en el grupo me puede pedir que le agreguen o que le pasen el link. Y bueno, si alguien tiene alguna duda o comentario más, si no... Sí, ¿cuándo el próximo encuentro? El próximo encuentro sería la semana que viene de forma presencial, ¿sí? Martes y miércoles. ¿Y el virtual cuándo sería el próximo? El más próximo, digo. El virtual sería recién la primera semana de mayo. Lo que ustedes van a tener el 30, este jueves, es una actividad sincrónica, ¿sí? Que consiste en una lectura y una elaboración de un trabajo. Es virtual, pero asincrónico, o sea, no tienen que conectarse, pueden hacerlo en el momento que ustedes puedan. Perfecto, perfecto. Eso otro tema, la asistencia por ahí, porque viste que en el colegio piden por el tema del SUNA, viste que ahora implementaron mi colegio. Sí, ahí yo les pasé digamos, el formulario. Ahí ustedes van a poder, a partir del registro de ese formulario, se le va a generar una constancia de asistencia que una vez que esté la resolución concreta de no cómputo, que ya está en realidad, pero el Consejo tiene muchas demoras, tienen el aval completo para las clases, tanto virtuales como presenciales. Así que ese todavía no está la resolución. Sí está, solamente que se envió con una corrección y estamos esperando que reenvíen. ¿Sí? Y eso demora perfecto. mucho. Pero está la resolución. Perfecto. Bueno. Así que bueno, dale. Cualquier cosa me escriben nomás al privado, yo voy a estar ahí para atender a sus consultas o dudas. Gracias, muy amable. Gracias. No, gracias a ustedes. Vieron que la burocracia no es un caballo de carrera. No, no te digas. Bien, Raúl, un abrazo grande, saludos. Bueno, muchas gracias. Que tengan buena jornada, nos encontramos pronto. Saludos. Gracias. Chau, que estén bien. Muchas gracias.